Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la séptima cápsula de la ayudantía del curso de Sistemas Psicológicos de este año. En esta cápsula vamos a revisar dos textos de Sigmund Freud, uno llamado Pulsiones y Destinos de Pulsión de 1915 y el otro es el capítulo 1 de un texto llamado Lo Inconsciente, también de 1915, y este capítulo se llama Justificación del concepto de lo inconsciente. Estos dos textos de Freud están recogidos en el volumen 14 de las obras completas de Sigmund Freud, ordenadas y comentadas por James Fechy en la editorial Amor Ortu, y pertenecen a un conjunto de textos freudianos llamados metapsicológicos. Desde una perspectiva psicoanalítica, podemos comprender la metapsicología, que es un concepto que Freud acuña, como la reflexión teórica fundamentadora de las hipótesis subyacentes a la psicología psicoanalítica. Es decir, en los textos metapsicológicos, Freud va a plantear los fundamentos teóricos de aquellas hipótesis que van a sustentar después la práctica clínica y la práctica psicológica de psicoanálisis. Algunos de estos textos, por ejemplo, son justamente los que vamos a ver hoy día: Pulsiones y Destinos de Pulsión de 1915, La justificación del concepto de lo inconsciente de 1915, algunos consideran también Introducción al narcisismo de 1914, el capítulo 7 de la interpretación de los sueños de 1900, etc. Hay un montón de textos en los cuales Freud profundiza, analiza, elabora, reelabora algunos conceptos fundamentales de lo que va a significar posteriormente la práctica clínica psicoanalítica. Y son textos, por lo demás, muy interesantes porque en ellos se va viendo cómo estas ideas iniciales sobre clínica y sobre tratamiento psicológico que vimos en la cápsula anterior, los estudios sobre la histeria, se van profundizando. Hay algunas ideas que permanecen, otras que se agudizan, otras que son descartadas, y todo ese movimiento intelectual, todo ese trabajo de pensamiento freudiano es muy interesante de revisar. El primer texto, Pulsiones y Destinos de Pulsión, fundamentalmente cumple la función de elaborar lo que Freud va a denominar la pulsión. En alemán, pulsión es un concepto que en español es un neologismo, podríamos decir, o no es un concepto demasiado conocido, pero la palabra pulsión traduce el alemán Trieb, y Trieb se puede entender en ciertos contextos por instinto. De hecho, así se traduce como instinct al inglés. Pero Freud va a enfatizar bastante en que lo que el ser humano evidencia y lo que el ser humano vive a nivel biológico, fisiológico, son pulsiones, más que instintos. Hay un componente especial, hay un componente, por así decirlo, metapsicológico justamente en la noción de pulsión. Algunas traducciones, como la de López Ballesteros, por ejemplo, traduce Trieb por instinto. Pero una cierta puntualización más específica nos permite hablar más bien de pulsión más que de instinto. En fin, fisiológicamente la pregunta por la pulsión, ¿qué es la pulsión?, se puede responder de la siguiente manera. Fisiológicamente la pulsión es una respuesta interna a un estímulo, por ejemplo, la sequedad de garganta o acidez estomacal. Es una respuesta interna a un estímulo, es interno, es una emoción interior desde el punto de vista fisiológico, no interna al cuerpo. Es una fuerza constante también, dice Freud, no se puede huir de ella. Está constantemente pujando y está constantemente tirando, tendiendo hacia la satisfacción de esa pulsión. Justamente la necesidad que impulsa esa pulsión es la satisfacción que cancela el estímulo pulsional. Y esta satisfacción viene dada por una modificación del estímulo interior apropiada a la meta. Estos conceptos de meta, satisfacción, etc., los vamos a aclarar en un momento más. Pero por ahora, hasta este punto, nos basta con saber que una pulsión busca su satisfacción cancelando el efecto de estimulación que recibe esta pulsión. En esencia, va a decir Freud, la pulsión proviene del interior, es un fenómeno interno, no solamente biológico por lo demás, sino también psicológico. Es una fuerza constante, es decir, que está constantemente tirando, está constantemente pujando y no se puede huir de ella en ese sentido, no se puede cancelar absolutamente la pulsión. Y en este punto Freud va a enunciar el supuesto biológico del análisis que está haciendo. Y este supuesto biológico es muy importante. El sistema nervioso se rige por el principio de constancia.
El sistema nervioso, va a decir Freud, es un aparato al que le está deparada la función de librarse de los estímulos que le llegan y de rebajarlos al nivel mínimo posible. Dicho de otro modo, es un aparato que, de ser posible, querría conservarse exento de todo estímulo. Los estímulos exteriores le provienen al sistema nervioso como estimulaciones, como aumentos de tensión o diferenciales de tensión, por así decirlo. Lo que busca el sistema nervioso al enfrentarse a estos estímulos es reducir la tensión que este estímulo le provoca, ¿no? Por eso se llama principio de constancia. El sistema nervioso busca mantener constante en un nivel lo más bajo posible esta tensión a la que está sometida por el estímulo. En paralelo al principio de constancia, que es un principio más bien fisiológico o biológico, podemos encontrar el principio de placer, que es un principio regulador del aparato psíquico y por lo tanto es un principio más propiamente psicológico. El displacer para Freud va a ser el aumento de la tensión provocada por el estímulo. No simplemente una sensación desagradable, sino en concreto es el aumento de la tensión provocada por el estímulo. De manera que el placer, va a decir Freud, es la disminución de este estímulo, de esta tensión. Por lo tanto, el principio de placer va a ser la tendencia a mantener lo más baja posible la tensión del sistema nervioso. Fíjense cómo se articulan ambos principios. No son lo mismo, no son el mismo principio, sino que son principios que funcionan en paralelo. En el nivel biológico está el principio de constancia y en el nivel psicológico o psíquico está el principio de placer. Biológicamente, por lo tanto, la pulsión es fronteriza entre lo anímico y lo somático. Por así decirlo, es el representante psíquico de los estímulos corporales. La pulsión tiene un componente biológico, fisiológico, físico, porque estimula al cuerpo, pero tiene un correlato, o por así decirlo, tiene una implicación, mejor dicho, anímica, psicológica, porque estimula y tiene una relación profunda con no solamente el aparato psíquico, sino que en concreto con el inconsciente. Después Freud va a enunciar 4 conceptos fundamentales, 4 nociones importantes que caracterizan a toda pulsión. La primera es lo que él llama el esfuerzo, el Drang en alemán, que es la medida de la exigencia de trabajo que la pulsión representa. Es decir, aquella tendencia o aquella cantidad, mejor dicho, de trabajo que la pulsión exige para su satisfacción es el esfuerzo. Toda pulsión es un fragmento de actividad en ese sentido. Una pulsión también tiene una meta, una Ziel en alemán, que es la meta de toda pulsión, es la satisfacción de la pulsión por cancelación de esta estimulación que la pulsión representa. Y para esta satisfacción pueden darse caminos variados, caminos diversos. Uno es la pulsión de meta inhibida, es decir, que la pulsión recibe una satisfacción parcial. Y hay otras en las que la pulsión se ve plenamente satisfecha. El tercer componente característico de toda pulsión es el objeto. El objeto, el object de una pulsión es aquella cosa, un cierto algo, en o por lo cual puede ser alcanzada la meta. En cierto modo, Freud va a decir que el objeto es lo más vago de la pulsión, es aquello lo más indeterminado, y que se coordina con la pulsión solo a consecuencia de que el objeto es apto para posibilitar la satisfacción, para satisfacer a la pulsión. En ese sentido, el objeto no es algo, por así decirlo, determinado por sí mismo. Es una cosa, un algo, que cumple con la característica simplemente de satisfacer, de alcanzar la meta, de posibilitar el alcanzar la meta de la pulsión, que es la satisfacción por cancelación de la estimulación. En ese sentido puede darse, según Freud, un entrelazamiento de pulsiones. Y esto sucede cuando para varias pulsiones se encuentra un mismo objeto. Por ejemplo, la fijación oral o la fijación de cualquier tipo en general. Y por último, toda pulsión tiene una fuente, una quelle, que la fuente es, por así decirlo, el proceso somático, cuyo estímulo es representado por la pulsión. ¿De dónde arranca la pulsión? El componente más bien biológico, en este sentido. Ahora, Freud va a señalar que todas las pulsiones son iguales cualitativamente hablando, es decir, a nivel cualitativo no hay mayor distinción entre las pulsiones. Vamos a encontrar una clasificación de pulsiones, por supuesto, pero a nivel cualitativo no difieren. Y su efecto se debe a la magnitud de excitación, como veíamos cuando hablábamos de la meta, ¿no? Lo que se busca lograr con la meta es la cancelación de esa estimulación.
El principio de distinción de las pulsiones, entonces, responde a la diversidad de las fuentes pulsionales, de los procesos somáticos que estimulan que producen la pulsión. En este texto de 1915, Freud va a plantear que se puede hablar de muchos tipos de pulsión, pero que los primordiales hasta esta fecha, ¿no?, son las pulsiones yoicas o de autoconservación, por ejemplo la pulsión nutricia, de alimentación, y las pulsiones sexuales. ¿Por qué decimos hasta esta fecha? Porque después de 1920, cuando Freud publique Más allá del principio de placer y textos posteriores como el Yo y el Ello, va a plantear otra distinción, otra división de las pulsiones. No es completamente distinta, sino que en cierto modo abarca esta distinción que ya habíamos encontrado en pulsión y destinos de pulsión, pero va a tener un componente distinto, porque en estos textos posteriores va a hablar de la pulsión de muerte, o de las pulsiones de vida y la pulsión de muerte, de destrucción. En particular, sobre las pulsiones sexuales, Freud va a señalar lo siguiente: son numerosas, son muchas, brotan de múltiples fuentes orgánicas, es decir, su fuente, como veíamos en la cuarta noción importante de toda pulsión, su fuente puede ser variada. Al comienzo, es decir, en una primera etapa de la infancia, las pulsiones actúan con independencia unas de otras, y solo después, una vez llegada podríamos decir, a la pubertad, se reúnen en una síntesis más o menos acabada. La meta a la que aspira cada una de ellas es el logro de placer de órgano. Solo tras haber alcanzado una síntesis cumplida, entran al servicio de la función de reproducción, en cuyo carácter se las conoce comúnmente como pulsiones sexuales. Entonces notemos que aquí se nota inmediatamente para Freud una idea que él ya había expresado previamente en los 3 ensayos para una teoría sexual. Cuando Freud plantea la sexualidad desde una perspectiva psicológica, la sexualidad se acopla con la noción de búsqueda de placer, no con la de reproducción de manera derecha, de manera directa. La reproducción para Freud va a ser por así decirlo, un anexo o una consecuencia de la pulsión sexual, pero la pulsión sexual lo que busca es la búsqueda de placer, es el encuentro con el placer, con aquella experiencia de satisfacción. Por último, en esta última parte del texto, Freud va a profundizar un poco más en otros temas como el masoquismo, el sadismo, etc. Pero por ahora vamos a simplemente enunciar lo que él llama los 4 destinos de pulsión, hacia dónde se puede dirigir una pulsión o cómo puede tramitarse esta pulsión. La primera es el trastorno hacia lo contrario, es decir, que se produzca una vuelta de la actividad a la pasividad, es decir, que una pulsión pasa de ser activa a ser pasiva, y que puede darse también en un trastorno en cuanto al contenido. Otro destino de pulsión es la vuelta hacia la persona propia, que también se evidencia en el sadismo y en el masoquismo. Otro destino de pulsión es la represión, a lo cual Freud le dedica un texto completo, también de 1915, otro texto metapsicológico. Y el último destino de pulsión es la sublimación, que encontramos algunas ideas de este destino en La introducción del narcisismo, de 1914. Entonces, fundamentalmente, haciendo una mirada sintética del texto de pulsión y destinos de pulsión. Una pulsión tiene un componente biológico, es decir, la fuente, desde donde arranca un proceso somático, desde donde arranca la pulsión. Tiene una meta que consiste en satisfacer la necesidad que provoca o cancelar el estímulo que suscita la pulsión. Tiene un objeto, es decir, aquello mediante lo cual se produce la satisfacción, y tiene un esfuerzo. Y podemos distinguir a grandes rasgos en este punto del pensamiento freudiano dos grandes tipos de pulsiones: las yoicas o de autoconservación y las pulsiones sexuales. El siguiente texto, La justificación del concepto de lo inconsciente, es uno de los textos más importantes que Freud tiene, y es sumamente relevante porque esto consiste en una defensa de lo que él va a llamar el supuesto del inconsciente. Pensemos que hasta este punto, hasta la aparición del psicoanálisis, pocos autores habían hablado de algo llamado inconsciente, o en general el pensamiento occidental tendía a entender al ser humano como pura conciencia, por así decirlo. No existía esta otra cara, digamos, de la mente,
llamada inconsciente, y solo algunos autores la trabajaban muy de pasada, por ejemplo Nietzsche, Schopenhauer, o incluso antes de Freud autores como Charcot o Janet. Pero es con Freud con quien el inconsciente adquiere un rol profundamente estructurante de la práctica clínica, de la práctica psicológica, de la metapsicología en general, ¿no? Por eso el inconsciente es relevante para Freud. Y para Freud el inconsciente es un supuesto necesario, legítimo y probado. Es decir, no solamente es necesario porque es estructurador, es fundamentante de la metapsicología del psicoanálisis, no solamente es legítimo porque existen evidencias de ello, sino que también tenemos pruebas para justamente justificar que existe algo así como lo inconsciente, ¿no? El inconsciente primero es necesario porque Freud va a notar que los datos de la conciencia son lagunosos, es decir, la conciencia no es un fenómeno, por así decirlo, constante, no es un fenómeno, por así decirlo, completo en sí mismo, sino que existen momentos, existen instancias, existen fenómenos en los cuales lo inconsciente se manifiesta, como estos actos psíquicos, de los que la conciencia no es testigo. Por ejemplo, los actos fallidos, los sueños, los síntomas psicológicos, los fenómenos obsesivos, ocurrencias de origen desconocido, pensamientos de tramitación desconocida, etc. Hay un montón de fenómenos, algunos de ellos justamente patológicos como los síntomas y otros que son manifestaciones de lo inconsciente, como Freud va a decir Freud, que son los actos fallidos, los sueños, el chiste también, que no se explican desde el consciente, no tienen una explicación desde la mera conciencia. Y esta frase de Freud es muy importante. Y si después se demuestra que sobre el supuesto de lo inconsciente podemos construir un procedimiento que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, ese éxito nos procurará una prueba incontrastable de la existencia de lo así supuesto. Es preciso entonces adoptar este punto de vista. No es más que una presunción insostenible exigir que todo cuanto sucede en el interior de lo anímico tenga que hacerse notorio también para la conciencia. En otras palabras, la conciencia es una dimensión, por así decirlo, una cara de los procesos psíquicos. Otra cara, y por así decirlo, la más fundamentante, la más originaria, es justamente el inconsciente. Y este proceso o este procedimiento con el cual se puede influir en el decurso de estos procesos conscientes o procesos inconscientes también, es justamente lo que Freud va a denominar después psicoanálisis, una técnica de investigación de lo inconsciente. Otras pruebas que Freud va a encontrar para justificar justamente la noción de inconsciente. Lo consciente abarca un contenido exiguo, un contenido muy vago, muy poco, ¿no? La mayor parte de lo que llamamos conocimiento consciente tiene carácter latente. Aquí aparece un concepto que Freud va a hablar de la Unbewusstheit en alemán, que es simplemente la inconsciencia, en este caso la inconsciencia psíquica. No solamente se trata de que hay conocimientos que no están, por así decirlo, activados o actualizados en nuestra conciencia, sino que hay procesos de los cuales no tenemos conciencia directa, que suceden de manera autónoma, fuera de la conciencia. De allí, va a decir Freud, que no es necesario igualar lo psíquico con lo consciente. Lo consciente es una parte de lo psíquico. Entonces, estos estados anímicos inconscientes pueden ser vistos no tanto desde una perspectiva física, sino más bien desde lo consciente, es decir, como un proceso anímico justamente, pero comprendido por analogía a lo consciente. No desde una perspectiva física en el sentido de que sean remanentes meramente fisiológicos de un proceso físico. Se comprueba, dice Freud, que mantienen el más amplio contacto con los procesos psíquicos conscientes. Por un cierto rendimiento de trabajo pueden transponerse en estos y ser sustituidos por estos, y admiten ser descritos con todas las categorías que aplicamos a los actos anímicos conscientes. Es decir, los procesos inconscientes son tan procesos psíquicos como los conscientes. Y va a decir Freud, lo único que distingue a lo inconsciente es justamente que le falta la conciencia. Pero todas las demás características de los procesos conscientes se pueden aplicar a los procesos inconscientes. Por ello, en cuanto a procesos psíquicos, son objetos de investigación psíquica o psicológica, tanto como los procesos conscientes. Por lo demás, va a decir Freud, la sugestión hipnótica es evidencia de la existencia y el modo de acción del inconsciente. La hipnosis o la sugestión hipnótica era una técnica que Freud había ocupado en los primeros años del psicoanálisis y que de a poco la fue dejando de lado. Pero ya el hecho de que exista algo así como la sugestión hipnótica
Para Freud es evidencia de que el inconsciente existe y que tiene un rol que jugar en la estructura del aparato psíquico. Por otra parte, el concepto de lo inconsciente es un concepto legítimo, en la medida en que se puede establecer una analogía con el consciente. El consciente nos da conocimiento de los estados anímicos propios, conscientes. Por analogía, si estos estados anímicos inconscientes existen, nos podrían llevar a considerar lo que podríamos llamar una conciencia segunda o, como se llamó, por ejemplo, en los estudios sobre la histeria, una condición segunda, una conciencia segunda. Y aquí Freud hace la siguiente observación. Ojo, en primer lugar, una segunda conciencia, de la que su portador nada sabe, malamente puede ser considerada una conciencia. Si no se tiene conciencia de ella, no es una conciencia. Eso tiene que tener otro nombre, y no solamente otro nombre, sino otro alcance, otra condición. Segundo, los procesos anímicos latentes son independientes entre sí, no hay una correlación entre ellos. Es decir, los procesos anímicos latentes funcionan de manera autónoma por sí mismos. Y en tercer lugar, y lo más importante, por la investigación analítica, es decir, por el estudio psicoanalítico, llegamos a saber que una parte de estos procesos latentes poseen caracteres y peculiaridades que nos parecen extraños y aún increíbles. Con esto, Freud está recordando algunos elementos que planteaba, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, cuando plantea algunas características de lo inconsciente, que entran en contradicción con lo que generalmente se caracteriza a los procesos conscientes. Entonces, Freud va a decir, estos actos inconscientes no nos muestran una conciencia segunda, sino la existencia de actos psíquicos justamente sin conciencia. Y eso es lo que caracteriza al inconsciente. La única distinción que existe a nivel, digamos, estructural o a nivel, digamos, de lo que caracteriza al consciente y al inconsciente, la única distinción es que el consciente es, valga la redundancia, consciente y el inconsciente carece de conciencia. Pero son tan procesos anímicos y tan procesos psíquicos el uno como el otro. Y un detalle importante que me parece aquí importante señalar es que Freud aquí descarta la noción del subconsciente. Ya lo había hecho antes en la interpretación de los sueños, pero a mí me parece importante porque mucha gente habla de psicoanálisis y dice, no, es que esto es parte del subconsciente. No, Freud nunca habla de subconsciente. Freud habla de consciente, inconsciente y preconsciente. ¿Ya? Cuando lleguen al curso de psicoanálisis lo van a ver más en detalle con el profesor Cornejo seguramente, pero allí lo van a estudiar un poco más en detalle. Por ahora podemos decir simplemente que en una primera estructura del aparato psíquico, Freud va a plantear que esto existe en estos tres niveles, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Nunca habla de subconsciente y si lo menciona como acá es para descartarlo. Con esta frase que viene a continuación, Freud cierra el estudio de la justificación del concepto de lo inconsciente y me parece que es interesante que la profundicemos. Dentro del psicoanálisis no nos queda, pues, sino declarar que los procesos anímicos son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción del mundo exterior por los órganos sensoriales. Así como Kant nos alertó para que no juzgásemos a la percepción como idéntica a lo percibido incognoscible, descuidando el condicionamiento subjetivo de ella, así el psicoanálisis nos advierte, ojo, que no hemos de sustituir el proceso psíquico inconsciente, que es el objeto de la conciencia, por la percepción que ésta hace de él. El proceso inconsciente se puede volver consciente, o por así decirlo, se puede volver manifiesto a la conciencia, pero detrás de esa manifestación del proceso inconsciente subyacen un montón de otros factores inconscientes a los cuales la conciencia no tiene acceso. A eso alude Freud con la comparación con Kant. Kant plantea que aquello que el ser humano percibe de las cosas es una, por así decirlo, una parte o está mediado por la forma en que el ser humano percibe las cosas. De la misma manera, cuando el consciente tramita o cuando el inconsciente recoge o cuando el inconsciente vuelca su atención sobre algún proceso inconsciente, está volcando su atención sobre una cierta percepción que hace de este proceso, no sobre el proceso mismo, porque el proceso mismo, como dice su nombre, es inconsciente. Entonces, en síntesis, estos dos textos de Freud, las pulsiones y destino de pulsión y la justificación del concepto de lo inconsciente, lo que buscan es mostrar cómo en la reflexión metapsicológica de Freud no solamente lo inconsciente juega un rol muy importante, sino que también el psicoanálisis se juega en una relación con lo biológico.
pero no se limita a simplemente ser biológico o no se limita simplemente a que lo inconsciente sea biológico. Lo inconsciente es un proceso psíquico que tiene un correlato biológico, tiene una imbricación biológica, por supuesto que sí, pero el psicoanálisis en última instancia lo que hace es investigar, profundizar en el inconsciente. Y este inconsciente, en cuanto a una estructura, una parte del aparato psíquico, tiene un correlato no solamente biológico, sino también con el consciente. Y ahí se produce lo que Freud va a llamar las manifestaciones del inconsciente, ¿no? Que veíamos anteriormente. El sueño, el síntoma, etc. Estos textos son muy importantes porque cuando uno habla del psicoanálisis, por supuesto que habla de inconsciente, ¿no? Pero es importante comprender correctamente lo inconsciente. Y estos textos son muy clarificadores al respecto. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien. Ojalá estos textos les ayuden a comprender y a profundizar en su lectura de estos textos de Freud. Que la cápsula sea una ayuda para, y no un reemplazo, por supuesto, una ayuda para comprender estos textos. Y nos vemos en una próxima cápsula.